Muy buenos días, mi nombre es Milen Flores del área de marketing. Bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy. Para mí es un honor y tengo el gusto de presentarles a Jerónimo Piña. Él es Research Manager en la empresa IDC en Latinoamérica. Jerónimo lleva ya varios años en empresas, más de 8 años, ha trabajado más de 8 años en empresas como SAP, GD Edwards en México. Ha estado en posiciones estratégicas de generación de demanda y planeación y entrenamiento en ah, aplicaciones de negocios como ERP, CRM, supply chain y mucho más. Es ahora gerente en investigación en soluciones de software y cloud para ITC Latinoamérica y para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros y le cedo la palabra. Gracias, Jerónimo. Gracias, Milen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como Milen comentó, estoy aquí gracias a SAP por esta invitación. Mi idea es poder compartirles la visión que tenemos en IDC respecto al impacto que tiene esto que hoy escuchamos casi todos los días y más de una vez al día, llamado transformación digital. No sé si ustedes saben, pero un dato importante que conocemos hoy es que empresas o las 500 empresas de Fortune lograron una capitalización de $1 billón en el mercado en 20 años. Es decir, les tomó 20 años para lograr una capitalización de 1 billón. Pues resulta que empresas como Google lo lograron solamente en 8 años. Y otras empresas como Uber o Snapchat lo han logrado en 3 años o menos. Y ejemplos como estos tenemos hoy en día más de 100 empresas que están logrando una capitalización o una monetización mucho más rápida. ¿Y por qué se debe? Básicamente se debe a que estas empresas lograron hacer un cambio importante en su organización que los llevó a esto que hoy tocaremos, que es la transformación digital. Estas empresas, a diferencia de muchas otras, como Kodak, por ejemplo, que no hicieron este tipo de transformación a tiempo en su negocio, pretendieron que las cosas, sin hacer grandes cambios, podían continuar igual. Y aquí, como comenta Albert Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. En tiempos de crisis, que es una de nuestras principales justificaciones para no hacer cambios en nuestra organización, la realidad es que en tiempos de crisis es cuando la creatividad puede ser incluso mucho mayor que en otras épocas dentro de las organizaciones. En IDC hemos identificado que en estas épocas de crisis, hablando específicamente del año 2016 y 2017, aquellas empresas que dijeron que iban a invertir incluso más en adopción tecnológica, que nosotros hemos llamado entusiastas, son empresas que hoy identificamos dentro de un tercio de las 3.000 empresas más grandes en América Latina que hoy tienen iniciativas de transformación digital en la agenda del SEO, mientras que aquellas empresas que prefirieron no hacer cambios, hoy vemos que en algunos casos tienen crecimientos del 0% o decrecimientos. Lo que estamos viendo entonces en IDC es que para el año 2020 el gasto en iniciativas de transformación digital alcanzará los $22 billones. Esto es más de 2 veces que el gasto que ocurrió durante el 2016. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues lo vamos a revisar durante esta presentación. Pero antes de iniciar compartiéndoles más información, quisiéramos hacerles algunas preguntas a lo largo de mi presentación. Esta primera, les pido por favor que nos indiquen, de acuerdo a la definición que ustedes tengan de lo que es transformación digital o el entendimiento que ustedes tengan, ¿cuál sería el enunciado que describe mejor la posición de su empresa respecto a este proceso de transformación digital? Las opciones son: uno, las iniciativas de transformación digital están desconectadas y mal alineadas con la estrategia de la empresa. 2, identificamos la necesidad de desarrollar estrategias de negocio digital, pero la ejecución es en proyectos aislados. 3, los objetivos de transformación digital están alineados con el nivel de estrategia a corto plazo. 4, la gestión de la transformación digital está integrado y tiene sinergia con los productos, servicios y experiencias centradas en los clientes. Y 5,
La compañía es muy agresiva y audaz en el uso de las nuevas tecnologías digitales y modelos de negocio. Por favor, les pedimos que seleccionen una de estas 5 que describiría la forma en que su empresa está hoy enfrentando el tema de transformación digital. Va a mostrar el resultado. Perfecto, vamos a ver ahora los resultados. Bueno, como podemos ver, probablemente ustedes también podrán ver en su pantalla, la barra que sale con un mayor peso es precisamente el número 2. Identificamos la necesidad de desarrollar estrategias de negocio digital, pero la ejecución es en proyectos aislados. La que le sigue es la gestión de la transformación digital esté integrada y tiene sinergia con los productos, servicios y experiencias centradas en los clientes. Y la última 2 es el número 3, que son los objetivos de transformación están alineados con el nivel estratégico de corto plazo únicamente y afortunadamente, por lo que estamos viendo aquí, son menos las empresas que tienen mal desconectada la estrategia de transformación digital y están mal alineados con la estrategia de la empresa. Y bueno, aquí hay un área de oportunidad evidentemente para poder llegar al máximo nivel, que es que la compañía sea muy agresiva y audaz con el uso de nuevas tecnologías digitales y modelos de negocio. ¿Cómo se compara esto que ustedes acaban de responder con la investigación que IDC ha estado haciendo durante más de 2 años en empresas de América Latina? Como ustedes van a ver a continuación, los resultados son muy similares a los que ustedes acaban de decir y eso lo cual nos da mucho gusto a nosotros en IDC. 74% de las empresas en la América Latina están en etapas tempranas en la jornada de transformación digital. ¿Qué quiere decir? Que no han logrado llegar todavía a lo que en esta pirámide, que es nuestro modelo de madurez, nosotros consideramos como los digital disruptors, es decir, las empresas que son disruptivas en cuanto al cambio del modelo de negocios o su ecosistema y el uso de tecnologías disruptivas, que vamos a ver más adelante. Lo que podemos ver aquí es que coinciden los resultados que ustedes dijeron con esta pirámide, en donde la evolución que están teniendo las empresas en América Latina respecto a la madurez en la transformación está en progreso. Y en ese sentido vamos a ver a continuación cómo es que las empresas están enfrentando este reto importante de transformación digital para ser más competitivas, eficientes e innovadoras, y cuáles son las tecnologías de TI que están siendo adoptadas precisamente para poder enfrentar estos nuevos retos. Vamos a empezar por analizar rápidamente cómo IDC ha ido haciendo el análisis de la evolución tecnológica a lo largo del tiempo. IDC divide la evolución tecnológica en lo que llamamos plataformas, empezando por la propietaria, es decir, aquella plataforma en donde el mainframe fue el centro del centro de datos dentro de las organizaciones. Era una plataforma, como ustedes saben, propietaria, cerrada, restrictiva, en donde solamente las grandes empresas eran los beneficiados de este tipo de plataforma y estaba completamente centrada en los datos. Aquí hablamos de cientos de aplicaciones, millones posiblemente de usuarios, pero una plataforma sobre todo cerrada y propietaria en donde el valor del negocio, que es lo que podemos dimensionar en el eje vertical, no era precisamente o era precisamente el que podía convenirle en ese momento a esas empresas, pero como vamos a ver más adelante, no era el mejor. En la siguiente plataforma, lo que llamamos nosotros la segunda plataforma, es en donde la tecnología o el ambiente es distribuido, empieza entonces toda la plataforma cliente-servidor, está basada en procesos, es más abierta, el acceso empieza a ser a muchas más empresas, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo empezamos a ver miles de millones de usuarios conectados, miles de aplicaciones desarrollándose en esta plataforma para pasar posteriormente a lo que llamamos hoy la tercera plataforma. Esta tercera plataforma, como ustedes pueden ver, está eh, principalmente liderada por 4 pilares tecnológicos. El primero de ellos, los servicios en la nube o cloud.
seguido por Big Data y Analytics, Social Business y soluciones de movilidad. Estos cuatro pilares, como vamos a ver más adelante, son los que hoy están dominando las preferencias o las prioridades tecnológicas de muchas de las empresas en América Latina y que están entonces provocando que haya billones de usuarios conectados, no solamente empresas pequeñas, medianas y grandes, sino además también usuarios finales. Y estamos viendo también miles de aplicaciones que se están desarrollando en tiempo real gracias a alguna de estas plataformas que estamos viendo ahora en la pantalla. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que estamos viendo en IDC es que además de estos cuatro pilares que se encuentran siendo habilitadores de lo que es la transformación digital, vislumbramos lo que hoy llamamos Industria 4.0, en donde no solamente estos cuatro pilares de transformación, sino además otras tecnologías disruptivas como Internet de las Cosas, robótica, impresión 3D, sistemas cognitivas y seguridad de tercera generación, van a estar presentes en muchos de los proyectos de transformación que hoy en día ya tenemos casos documentados a lo largo de América Latina. ¿De qué forma está impactando esta evolución tecnológica en el gasto que estamos viendo de TI en la región? Lo que estamos viendo, principalmente durante estos 3 años, 2016, 2017 y el pronóstico para el 2018, es que los mercados de equipo, como son los dispositivos, han tenido un impacto negativo, no solamente por términos macroeconómicos, sino también por términos de precios dentro de estos dispositivos que cada vez se vuelven un commodity dentro de las empresas. Y lo que estamos viendo ahora es que el valor realmente del mercado de tecnología está migrando hacia el mercado de software y servicios. Es decir, hoy las empresas están mucho más preocupadas sobre cómo optimizar su infraestructura a través de soluciones de software y de servicios. De hecho, como vamos a revisar, dentro del mercado de software, todo lo relacionado a infraestructura, específicamente el tema de seguridad, se convierte en una prioridad importante para las organizaciones, cualquiera que sea la plataforma tecnológica que esté adoptando hoy en día. Y no nada más esto, también el software de desarrollo y software de bases de datos se convierten en un pilar importante por el impacto que está teniendo el tema de transformación digital dentro de la arquitectura de bases de datos y de aplicaciones en las organizaciones. De manera que, como ustedes pueden ver ahora en la pantalla, el crecimiento esperado hacia el 2018, que es la columna color gris, está siendo mucho más fuerte en los mercados de software y de servicios que en los mercados de infraestructura o de equipo. Hacia este 2018 estamos esperando un crecimiento que va a estar sobre todo habilitado en las plataformas que anteriormente comentamos que forman lo que llamamos la tercera plataforma, específicamente, por ejemplo, el tema de la nube y movilidad. ¿Cuáles son las prioridades de negocios y de TI que nos han mencionado los CIOs de las empresas en América Latina? De acuerdo a una investigación que hacemos año con más de 500 empresas en América Latina en los diferentes países de la región, les preguntamos, entre otras cosas, cuáles eran sus principales prioridades de negocios. Y lo que identificamos es que las empresas en América Latina están centradas en dos ángulos. Por un lado, en temas relacionados a eficiencia, es decir, continúan preocupados sobre cómo resolver temas relacionados a reducción de costos, cómo mejorar su productividad, cómo mejorar sus procesos de negocios, entre otros. Pero no solamente esto, que son prioridades que año con año nos vienen mencionando. Hoy lo que estamos viendo es que los temas relacionados a innovación, como nosotros le llamamos, y que tienen que ver sobre cómo poder lograr una mejor satisfacción y retención de los clientes, cómo poder lograr una expansión geográfica, mejoras a los productos, mejoras a los canales de distribución a través de nuevos medios digitales, son algunas de las iniciativas de negocios que estamos observando con los CIOs desde hace 2 años. Y esto lo vemos de manera muy positiva porque, como vamos a comentar más adelante, denotamos que hay mayor alineación entre las prioridades de las áreas de TI con algunas de las áreas de negocios. Y no solamente eso, sino también se empata con algunas otras prioridades que hemos identificado en análisis macroeconómicos, como es el índice de competitividad generado por el Foro Económico Mundial, en donde vislumbra América Latina en una etapa de eficiencia, pero con una necesidad cada vez mayor de migrar hacia la etapa de innovación. ¿Cómo vamos a lograr esa innovación? Bueno, aquí está la respuesta o parte de la respuesta en este slide. Cuando les preguntamos a estos mismos CIOs cuáles son sus prioridades de TI que están ligadas
a las prioridades del negocio, lo que observamos es lo siguiente. Por un lado, también vemos prioridades que podríamos considerar deficiencias y consideramos que han estado también presentes en los últimos años, y es básicamente la consolidación y modernización del RP, aunque aún en este punto o en esta iniciativa de negocios hay un toque de innovación en lo que ahora nosotros estamos viendo en cuanto a las aplicaciones de negocio, que ya comentaré más adelante, y la consolidación y optimización de la infraestructura. Pero lejos de eso, todas estas prioridades de TI que ustedes pueden ver en color verde son prioridades que para nosotros van a ayudar a las empresas a ser más innovadoras. Temas de seguridad de TI, que ya les mencionaba que es un tema fundamental dentro de las organizaciones. Otro punto muy importante tiene que ver con cómputo en la nube. Hoy en día, tanto nube pública y privada está creciendo a doble dígito en América Latina, 2.3 veces más que el crecimiento a nivel global. Lo que estamos observando es que por lo menos el 25% del presupuesto total de las empresas en América Latina se está dirigiendo a plataformas en la nube. Esto evidentemente está ayudando a los CIOs a tener un mejor liderazgo y posicionamiento con sus tomadores de decisiones en las áreas financieras cuando nos referimos al punto de optimización de costos. Otras iniciativas de TI que están también ayudando a lograr la transformación digital tiene que ver con temas de movilidad, en donde esperamos que para el 2018 al menos un 50% de la fuerza de trabajo esté en un modo móvil. Soluciones de Big Data y Analytics, en donde hoy estamos viendo que es un tema central, sobre todo en algunas industrias que están generando datos de manera constante y masiva y que quieren aprovechar esos datos para poder conocer mejor a sus clientes y lograr alguna de las iniciativas de negocio en color verde que ya revisamos. Entonces, de esta forma, lo que estamos viendo es que cada vez más el tema de la tercera plataforma, dominado por el tema de cloud, movilidad, social business, big data y analytics, empiezan a estar más presentes en las prioridades de los tomadores de decisiones en las áreas de tecnología. Esto lo que está logrando es entonces que la definición y la ejecución de proyectos de transformación digital sea una realidad dentro de cada uno de los países de América Latina. La transformación digital, desde el punto de vista de IDC, es el enfoque por el cual las empresas pueden impulsar cambios en sus modelos de negocios y ecosistemas, aprovechando una o más de estas competencias digitales que ya hemos venido describiendo. Y hoy podemos hablar que hay múltiples casos, no solamente a nivel global, sino también en América Latina, que ejemplifican cómo estas empresas pueden tomar ventaja de alguna de estas tecnologías disruptivas que ya mencionamos para poder transformar su modelo de negocios o su ecosistema, logrando mayor capitalización, logrando mayor monetización de los datos, mayor satisfacción de los clientes o experiencia con los clientes, que son algunas de las iniciativas que los clientes buscan cuando están buscando estos procesos de transformación. Pero para poder lograr esos procesos de transformación son necesarias desarrollar nuevas capacidades de TI para que estos proyectos sean exitosos. ¿Cuáles son estas nuevas capacidades que las áreas de tecnología tendrían que desarrollar o considerar dentro de su organización para tener una cultura de innovación? Bueno, hay 4 grupos de ellos. Están las capacidades relacionadas a procesos, es decir, las empresas tendrían que hacer una revisión y definición de nuevos procesos, actividades, procedimientos, todo para poder lograr que también el siguiente grupo de capacidades referido a plataformas, en donde están los sistemas de TI, todas las tecnologías y soluciones para la gestión de los datos, las aplicaciones de negocios y otros aceleradores tecnológicos, logren empezar a ayudar y habilitar estas transformaciones en alguno de los pilares que vamos a revisar más adelante. Gobernabilidad es otro de los temas o capacidades que tendrían que desarrollar las empresas para lograr un proyecto de transformación digital exitoso. Y finalmente, talento. Lo que hemos detectado en el tema de talento es que cada vez hay más organizaciones incluso que están definiendo grupos y posiciones de liderazgo en el tema de transformación digital. Yo los invitaría a LinkedIn y que ustedes vean ahí con sus propios ojos que cada vez hay más Chief Digital Transformation Officers dentro de las empresas que están precisamente logrando este tipo de proyectos en la América Latina. ¿Cuáles son los principales pilares que IDC está observando dentro de esta transformación digital? Nosotros vemos 5 pilares principales. Está el pilar de transformación de liderazgo, en donde básicamente se trata de desarrollar una visión o un ADN inmerso en el tema de transformación digital hacia dentro de las organizaciones. Y debajo de este pilar de transformación podemos tener diferentes tipos de tecnología o arquitectura tecnológica que pueda ayudar a habilitar este tipo de transformación en las empresas. Hoy tenemos ejemplos no solamente en el sector financiero, sino también en otros sectores en América Latina
de empresas que han ido permeando hacia adentro de su organización el tema de transformación digital. Tenemos también el tema de transformación en la omniexperiencia con el cliente. Este tipo de transformación, principalmente en aquellos sectores o empresas que tienen una alta base o relacionamiento con clientes, como es el caso, por ejemplo, de las cadenas de supermercados o sector financiero nuevamente, bancos, lo que están haciendo es tratar de lograr atraer y retener la lealtad de los clientes. Y en este sentido, también están haciendo uso de tecnologías para poder habilitar este tipo de transformación. Algunas de este tipo de soluciones ustedes pueden verlos dentro de este slide de la parte inferior. Y posteriormente tenemos otro pilar de transformación, que es el pilar de transformación de la información, donde básicamente se usa la información para generar una ventaja competitiva. Muy probablemente este es uno de los tipos de transformación digital en donde hemos visto más casos en América Latina y en donde se ha tomado ventaja no solamente de las soluciones de Big Data y Analytics, sino ahora además también de lo que se llama el cómputo cognitivo. Hay empresas en México y en América Latina que están logrando adoptar este tipo de soluciones para hacer que sus temas aprendan del día con día y entonces puedan tomar no solamente soluciones o decisiones en tiempo real, sino además puedan permear o monetizar el tema de los datos hacia adentro y fuera de su organización. El cuarto pilar tiene que ver con la transformación del modelo de negocios. Probablemente el caso típico y tradicional es Uber o Netflix, en donde hubo un cambio radical en la forma de proveer este tipo de servicios hacia los usuarios finales y en donde entonces el tema fundamental es hacer al negocio o al modelo de negocios más ágil y efectivo. Y debajo de este, bueno, también tenemos tecnologías hoy actualmente disponibles para poder habilitar este tipo de transformación dentro de las organizaciones. Finalmente tenemos la transformación de la fuerza de trabajo, en donde el objetivo es mejorar la forma en que las empresas acceden, conectan y apalancan talento dentro de las organizaciones. Esto, como ya les había mencionado, hay un gap importante de desarrollo de talento con capacidades digitales dentro de las organizaciones que solamente va a ser posible en la medida en que las empresas logren permear el tema de transformación digital, que logren instrumentar equipos de trabajo para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Y dentro, bueno, de esta presentación nos vamos a enfocar precisamente en el impacto que tiene la transformación digital, no solamente en la modernización de las aplicaciones empresariales, que por sí ya hoy hablamos entonces de un ERP inteligente, pero también del tema de las soluciones que ayudan a tener una mejor gestión y acceso a los datos, como es el tema de los manejadores de bases de datos como tal. Vamos a hacer una nueva pregunta. Por favor, les pido que nos indiquen cuál sería el pilar de transformación digital prioritario para su empresa en caso de tener o planear alguna iniciativa en el corto o mediano plazo. Les pido por favor que de los 5 pilares que anteriormente vimos, y aquí me regreso un poco al slide anterior, nos digan ustedes cuáles son esos o cuál de esos 5 pilares entre el pilar de transformación del liderazgo, el pilar de transformación de la omniexperiencia con el cliente, el pilar de transformación de la información, el pilar de transformación del modelo de negocios o el pilar de transformación de la fuente de fuerza de trabajo, ¿cuál sería el más importante para su empresa en este momento pensando en una iniciativa de transformación digital? Las opciones las tienen en pantalla. Ok, vamos viendo aquí las respuestas. Y bueno, al parecer, como yo antes había mencionado, el pilar de transformación digital que más está sobresaliendo en América Latina, o por lo menos con los que tenemos ahora en la audiencia, es el de la información. Y esto es evidente porque durante muchos años se ha ido acumulando información en las bases de datos, en los data marts, en los data warehouse, y hoy las empresas quieren aprovechar esta información, que además no es solamente información transaccional, como vamos a ver más adelante, sino además información analítica que proviene de diferentes fuentes de datos. El siguiente opción de respuesta fue la transformación de la experiencia con el cliente, lo cual también hace total sentido cuando vemos que tenemos un nuevo perfil de cliente. No sé si ustedes ahora han escuchado el término de los millennials, pero bueno, aquí coincide respecto a cómo podemos llegar con estos
nuevo perfil de cliente que está conectado todo el día a las redes sociales, que espera información de acuerdo a las necesidades, que no está dispuesto a esperar y que además está en un modo constante de estar bajando y descargando aplicaciones que lo ayuden a ser mucho más eficiente y productivo. Y el último modelo es el transformación del modelo de negocios. Aquí evidentemente hay un reto importante de acuerdo a la industria que se trate de hacer cambio en el ecosistema para poder lograr no solamente una mayor eficiencia, sino también una mayor competitividad en la industria que corresponda. Bueno, entonces el impacto de la transformación digital tiene no solamente un impacto en términos de negocio o en alguno de estos pilares, sino también tiene un impacto en cuanto al procesamiento de los datos. En este sentido, vamos a ver que en pilares como el liderazgo o en la de omniexperiencia con el cliente, vamos a ver que hay un impacto respecto a que las empresas van a estar requiriendo datos con mayor agilidad. ¿Qué quiere decir? Que en temas relacionados, por ejemplo, a la ejecución de campañas de marketing, las empresas necesitan tener manejadores de bases de datos y gestión de datos que tenga una agilidad importante para poder así hacer y ejecutar campañas en tiempo real de acuerdo a las respuestas que vayan teniendo a cada una de estas campañas. Tenemos también que hay, de acuerdo a los pilares de transformación de la información y del modelo de negocios, puede estar existiendo la necesidad de las empresas de tener algo que llamamos el streaming de los datos, es decir, transmisión de datos en tiempo real. Y aquí vamos a ver que sobre todo en sectores, por ejemplo, como manufactura, en áreas de logística o de producción, están requiriendo que todos los datos que se estén captando les permita tomar decisiones en tiempo real para poder ser mucho más efectivos y productivos o tomar medidas de seguridad en algunos de los procesos del negocio. Y otro de los requerimientos respecto a la gestión de los datos es en cuanto a su rendimiento cuando se trata de datos sensibles. Y esto sobre todo aplica también dentro del pilar de transformación del modelo de negocios e incluso de la fuerza de trabajo respecto al tratamiento que se puede dar a datos sensibles que pueden provenir de las áreas financieras, por ejemplo, o de análisis de datos que están ejecutando de manera diaria, constante, consultas a la base de datos para poder tomar decisiones. Entonces, en cualquiera de estos pilares vemos que hay una necesidad importante respecto a la gestión de los datos. Y esta gestión de los datos, lo que vemos desde el lado de IDC es que está teniendo tendencias importantes respecto a la optimización de la memoria, respecto al procesamiento analítico transaccional. ¿Qué quiere decir? Que hoy las empresas están requiriendo no solamente analizar información transaccional tradicional de años atrás, sino hoy empresas que están teniendo proyectos de Internet de las Cosas, colocando sensores en sus distintos procesos de manufactura, empresas que están teniendo hoy la posibilidad de conectar estrategias de redes sociales con su estrategia de negocios, necesitan entonces hacer análisis de imágenes, análisis de sentimientos de los usuarios finales, de manera que no solamente el procesamiento de información transaccional o estructurada, pero también el análisis de información no estructurada empieza a ser importante dentro de lo que es la tendencia tecnológica. Y finalmente, la agilidad de los datos y la nube forman parte de estas tendencias que estamos observando en IDC para llevarnos lo que hoy vemos como una tendencia importante en el tema de gestión de datos, que es las tecnologías in memory. Estas tecnologías in-memory, como vamos a ver más adelante, toman un papel muy importante, no solamente en cuanto a la optimización de la infraestructura tecnológica, ayudando a las empresas incluso a hacer reducción de costos, pero sobre todo los ayudan a tener un mejor aprovechamiento, agilidad en cuanto al procesamiento de los mismos. Por favor, ahora les vamos a pedir que nos indiquen si están considerando su empresa algún proyecto tecnológico de modernización u optimización de su plataforma actual de aplicaciones, llámese RP, CRM, Supply Chain o alguna otra, o una optimización o modernización de su infraestructura que los ayude a acelerar iniciativas de transformación digital. Hay tres opciones entre sí están considerando este tipo de iniciativas, no o aún no está definido. Por favor, si pueden seleccionar alguna de las tres opciones. Perfecto. Bueno, aquí lo que estamos viendo en los que han respondido hasta ahora es que sí están considerando una transformación o optimización de su plataforma tecnológica, ya sea en aplicaciones o en la parte de infraestructura. ¿Por qué les preguntamos esto? Porque es precisamente estas empresas que están considerando una modernización de su RP, llevando o convirtiendo o migrando su solución tradicional de RP a un RP inteligente que hoy va a incluir nuevas funcionalidades incluso cognitivas dentro del RP, que va a requerir entonces una transformación o una gestión de los datos mucho más dinámica
que hoy está siendo respondida a través de las soluciones in-memory. En el mercado de aplicaciones RP, como podemos ver en este gráfico, hay jugadores que han podido hacer una transformación importante de sus soluciones dirigiéndolas hacia esto que llamamos la tercera plataforma. Del lado izquierdo podemos ver el mercado total de soluciones ERP o RM en América Latina, que alcanza los 1.702 millones de dólares durante este año 2016. Lo que vemos es que hay proveedores que están o estuvieron liderando en el mercado, el caso específico de SAP, que es uno de los proveedores que está ofreciendo este tipo de tecnología in-memory a nivel global y en América Latina, y en donde vemos también del lado derecho que hay cada vez más empresas en cada uno de los diferentes tamaños en América Latina y a nivel global que están optando por el uso de este tipo de tecnología in-memory a través de lo que hoy es SAP HANA. Entonces, de esta manera, lo que podemos ver es que tecnologías in-memory traen beneficios importantes a las empresas que tienen que ver con velocidad, es decir, ya no tienen que lidiar con el tema de administración de bases de datos en una tecnología de disco, sino ahora todo está basado en la memoria. Esto lo hace mucho más veloz en su administración y en el procesamiento de distintos tipos de datos. La simplicidad de la administración, el uso o el aprendizaje de este tipo de tecnologías es incluso mucho más rápido y está demostrado que contra otro tipo de manejadores de bases de datos tradicionales. Y también la eficiencia en cuanto a la utilización y recursos y operaciones. Hoy también está demostrado que el mantenimiento de este tipo de manejadores de bases de datos que incluyen esta funcionalidad in-memory o soluciones de in-memory como tal embedidas dentro de manejadores que tienen una capacidad tradicional o usan estas tecnologías de disco, permiten a la empresa reducir el tema del mantenimiento, acelerar la eficiencia y la utilización de sus recursos y operaciones dentro de su organización. Hoy estamos viendo que más de la mitad de las implementaciones de análisis de datos explotarán soluciones in-memory para el 2019. Si regresamos a alguno de los slides anteriores, ustedes dijeron que uno de sus pilares principales o iniciativas va a ser la transformación de la información. Bueno, pues resulta que in-memory puede ser un habilitador precisamente para estos proyectos de transformación de la información en la cual ustedes están esperando no solamente la capitalización, sino la monetización de los datos. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes capacidades de TI que ya revisamos antes, si recuerdan, hablábamos de 4 tipos de capacidades, son las que ustedes creen que su empresa consideraría prioritarias para poder abordar iniciativas de transformación digital? Están las iniciativas o las capacidades, perdón, de procesos, las referidas a plataformas, gobernabilidad y talento. ¿Cuál de estas capacidades sería la más importante? Puede ser que todas sean importantes, pero ¿cuál sería la prioritaria para su empresa respecto al poder abordar iniciativas de transformación digital en el corto, mediano y largo plazo? Excelente. Bueno, aquí lo que estamos viendo, y si ustedes se fijan, va coincidiendo todo, ¿no? Es decir, ustedes están diciendo que es el pilar de transformación de información el que más les interesa en iniciativas de transformación digital y por lo tanto el tema de plataformas que incluye no solamente aplicaciones, pero también la gestión de los datos, empieza a ser un tema relevante cuando ustedes quieren desarrollar nuevas capacidades. Bueno, el tema de manejadores de bases de datos y las tendencias tecnológicas que hay alrededor de esto con temas como in-memory se convierte entonces en un habilitador precisamente para desarrollar estas nuevas capacidades que las empresas están requiriendo. El segundo grupo fue el de talento, donde el desarrollo de nuevas habilidades, conocimiento, estilos de trabajo y fuentes de talento son importantes. De hecho, para el área de tecnología es uno de las capacidades que desde afuera se espera que se transformen y se optimicen y mejoren, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la agenda que tiene el CIO para este año 2017 a nivel global. Precisamente aquí llegamos, ¿no? Cuando vemos este análisis que hace IDC a nivel global, que llamamos el Future Escape, que no es otra cosa sino la agenda de los CIOs para este año, que aunque ya estamos a mitad del año, no deja de ser importante, vamos a ver que dentro de todas las prioridades que pueden estar dentro de esta agenda, en este gráfico, si ustedes lo alcanzan a ver, tenemos dos ejes. El eje horizontal, que quiere decir que cada una de estas prioridades o temas incluidos en la agenda indica el periodo en el cual podrían estar logrando este mainstream, es decir, la consolidación como tal de este tipo de temas dentro de la organización.
Y en el eje vertical vemos si este tipo de soluciones o tendencias afectarían una sola área dentro de la organización, más de una área o a lo largo de toda la organización. Lo que podemos ver aquí hay tres tendencias principales dentro de este gráfico que tienen que ver precisamente con el tema de la gestión o la tecnología que estamos usando para la gestión de las bases de datos. Por una parte, vemos que hay un reto importante para los CIOs respecto a desarrollar una mejor visión y credibilidad hacia dentro de las organizaciones. Hoy estamos hablando que por lo menos el 40% de los proyectos de TI en América Latina viene de los fondos de las áreas de negocios y no de las áreas de TI. Y este 40% se espera que dentro de 2 años se incremente al 52%. ¿Qué quiere decir o qué significaría esto para los CIOs? Bueno, que tienen necesariamente que retomar el liderazgo dentro de sus organizaciones. Y para poderlo hacer van a tener no solamente que convivir cada vez más e interrelacionarse con las áreas de negocio, sino además van a tener que estar conociendo acerca de estas nuevas tecnologías que los van a permitir implementar proyectos de transformación digital, específicamente en el caso, por ejemplo, de tecnologías como in-memory. La segunda tendencia es que el tema del cambio, y aquí el 40% de los CIOs avanzarán las iniciativas de transformación digital mediante el establecimiento de vínculos organizacionales con las áreas de negocios y equipos de tecnología aislados. Este punto ya lo hemos venido comentando. Ya mencionamos que las áreas de negocio cada vez están más involucradas, no solamente en las iniciativas de transformación digital, sino también en los temas relacionados a la tercera plataforma. Hoy vemos directivos de las áreas de marketing, por ejemplo, comprando soluciones SaaS o en la nube directamente sin necesariamente en algunos casos informarle al área de tecnología. Esto evidentemente afecta al CIO y entonces la idea es que el CIO tenga cada vez mayor interrelación con las áreas de negocio para identificar las necesidades y poder establecer esos grupos de transformación digital hacia dentro de su organización. Otro tema importante es el tema de la digitalización. El 45% de los CIOs cambiarán el foco primario de lo tradicional a lo digital, no solamente en sus áreas de negocio, sino hacia adentro de cualquier otra área dentro de la organización, ayudándoles a ser más escalables, ayudarles a hacer mayor previsibilidad y velocidad en los cambios que la empresa esté pensando adoptar. Ya vimos al inicio de la presentación las prioridades de negocio que tienen las empresas y vimos además que no solamente están centradas en el tema de eficiencia, sino también de innovación. Finalmente, otro tema que vemos dentro de la agenda del CIO es el tema relacionado a administración del riesgo, en donde el CIO, por lo menos un 80%, tendrá que ayudar a impulsar una cartera de riesgo a lo largo de toda su organización y esto tiene también que ver con la adopción tecnológica de manejadores de bases de datos, gestión de bases de datos y la tendencia tecnológica que prefieran elegir para dentro de su organización. Entonces, de esta forma, lo que podemos estar viendo como conclusión es que las prioridades de negocio y de TI empiezan cada vez a apuntalar más hacia la innovación, empiezan a alinearse más y empezamos a ver cada vez más iniciativas de transformación digital hacia dentro de las empresas para ayudarlas a ser mucho más competitivas. Los sistemas de procesamiento de datos entonces tendrán un rol importante, como ustedes ya lo mencionaron, cuando hablamos que quieren desarrollar nuevas capacidades respecto al tema de plataformas. Van a tener que elegir una aplicación en donde están teniendo problemas respecto a velocidad y agilidad para poder entonces seleccionar tecnologías como in-memory y van a tener entonces también que seleccionar a los proveedores que tengan no solamente la experiencia y la tecnología, pero también tengan los casos de uso de acuerdo a la industria a la cual ustedes pertenecen para poder hacer un mejor uso de este tipo de tecnología en América Latina. Hoy en IDES estamos viendo que el tema de optimización, el tema de agilidad va a poder marcar una diferencia dentro de las empresas en cualquiera de las industrias que estemos hablando. Por favor, para poder concluir esta presentación, me gustaría que nos indicaran si ustedes pensarían que estarían requiriendo una asesoría de negocios en los próximos 12 meses para poder ayudarlos a definir mejor sus iniciativas de transformación digital. Y la respuesta es sí o no. Bueno, aquí al parecer hay empresas que ya están teniendo probablemente algún equipo de negocios dentro de su organización que les está ayudando a definir este tema.
mientras que un 33% dice que sí estarían requiriendo este tipo de asesorías. Afortunadamente, hoy en el mercado tenemos empresas líderes en temas de transformación digital que están cubriendo no solamente las soluciones o aplicaciones de software, sino también de servicios, que son las empresas que pueden tener un mejor vínculo con ustedes y poder ayudarlos a fructificar este tema de transformación digital en América Latina. Por mi parte, esta es la información que queríamos compartir desde IDC y bueno, pues ahora los dejamos con nuestro siguiente speaker. Gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Antes de continuar, les recordamos que en la parte inferior de la pantalla ustedes pueden dar clic al chat grupal y pueden enviarnos comentarios o preguntas si ustedes gustan. Y bien, antes de presentarles a Desmond Mullarkey, me gustaría mostrarles un pequeño video. Los datos crecen cada vez más y son más diversos. Separar las señales del ruido se vuelve más y más difícil. Es ahí donde el portfolio de SAP Database and Data Management puede empoderarlo. Empoderarlo al transformar sus datos en información estratégica para responder sus preguntas en vivo y actuar en el momento. Únase a clientes que lograron resultados sorprendentes, como la compañía multinacional de bienes de consumo que redujo su ciclo de cierre mensual a un día con solo la mitad de gente. O la de equipos de fabricación con una optimización de inventario 180 veces más veloz. E innove sin límites, aprovechando datos en vivo del movimiento de los vehículos autónomos para saber las condiciones del camino y mejorar la seguridad. O subir la productividad de la perforación offshore con datos en tiempo real de los sensores de plataforma y bajar 50% el costo de apps. El portfolio de SAP Database and Data Management, presentado por SAP HANA, brinda una plataforma de datos unificada, inteligente, abierta y empresarial para todas sus necesidades. SAP. Run Life, Run Simple. A continuación, me da mucho gusto presentarles a ustedes a Desmond Mullarkey. Él es actualmente Senior Vice President de Innovaciones Digitales en Latinoamérica, en SAP. Él tiene más de 20 años en la industria, 5 de los cuales han transcurrido con SAP. Ha tenido puestos de liderazgo en las áreas de analíticos, plataforma digital, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica también. Y principalmente él ha estado a cargo del lanzamiento de SAP HANA en Latinoamérica desde su incepción. Muchas gracias, Desmond, por estar con nosotros. Te cedo el micrófono. Hola, Milen, y buenos días y muchas gracias por esta introducción y muchas gracias también a Jerónimo y EDC por este interesantísimo perspectiva del mercado y la tendencia hacia transformación digital y la importancia y relevancia lo que tiene un in-memory real-time plataforma de datos. A la audiencia quiero agradecerles mucho su presencia hoy en el primero de varios webcasts que vamos a estar organizando acerca de SAP Modern Data Platform y SAP HANA. Me gustaría empezar con unos pequeños ejemplos de muchos van ustedes a reconocer estas marcas de lo que es lo que pasa cuando hay tal vez renuencia
o ignorancia o latencia cuando hablamos de lo que es transformación digital. Me imagino muchos de ustedes en la audiencia se acuerdan marcas como Kodak. Hubo un momento o un periodo cuando consumimos un producto o un servicio de Kodak casi cada semana o tal vez 2 o 3 veces por semana. Kodak en su momento también fue una empresa innovadora cuando salieron con la innovación del momento Kodak y la cámara desechable. A lo mejor muchos están demasiado jóvenes para acordar esto, yo no. Pero en algún momento en el camino Kodak se olvidó o de transformar. Kodak, yo diría, se perdió contacto con su cliente. Kodak definitivamente fue en contra de la digitalización. Defendieron muchísimo lo que era analog por muchos años. Y si veremos también el caso de Blockbuster, a lo mejor si todos se acordamos de Blockbuster porque es reciente, y fue una de las innovaciones de llevar el cine del cine al hogar. Y también fue una experiencia muy interesante de ir a una tienda de Blockbuster y seleccionar tu película y organizar tu fin de semana con la familia, etc. Y AICFA también, similar a Kodak. Pero estos líderes innovadores en su momento ya casi desaparecieron o están en nichos muy específicos, pero ya perdieron su relevancia. Podía haber sido que Kodak podía haber sido el Apple. Blockbuster podía haber sido el Netflix, ¿no? Etcétera. ¿Qué pasó? No digitalizaron, no se innovaron y no cambiaron su business model. La evolución de estas industrias y la tecnología que entró en estas industrias permitió un cambio del modelo de negocio y permitió un crecimiento del negocio a nivel masiva en todo el mundo. Y si veremos lo que está pasando hoy en día con empresas como Uber, Apple, Armour en deportes, están usando los beneficios de la tecnología junto con innovación, con un espíritu de digitalización y están conquistando el mundo. Estuvo muy interesante una de las encuestas que Jerónimo acaba de hacer en línea, en vivo. Otro ejemplo de la importancia de tener información en vivo. 45% de CIOs van a cambiar hacia digitalización. 60% en tu pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace transformación digital? La audiencia respondió 60% con información y plataforma y 30% con cliente. Igual en términos de cuáles son los elementos críticos para hacer la transformación digital, muy parecido, 60% con plataforma y tecnología y 40% procesos, gente, capacitación. Si sumamos todo esto, el mensaje es gente, tecnología, plataforma igual a transformación digital, ¿verdad? Y eso creo que en estos casos es lo que pasó con estos ejemplos. Cuando vemos el mundo de hoy, estamos en un universo, un mar de datos tremendo. Y todos ustedes, como la mayoría clientes de SAP, también están viviendo en esto, en el mundo de conectado, en el mundo de integración, en el mundo de repensar nuestros modelos de negocio, repensar servicios y comunicación
o conexión con clientes, movilidad, grandes volúmenes de datos estructurados, no estructurados, machine learning, ¿no? Análisis en el momento. Acabamos de hacerlo aquí en este pequeño ejemplo con Jerónimo. Experiencias, Internet of Things, redes, etcétera, millenniums, todo eso está encima. De forma simple, lo que SAP dice es realmente la digitalización implica que inteligentemente conectamos gente, primero, cosas, número 2, y por final negocios. Y esto suena muy sencilla, pero no es tan fácil de lograr si no tenemos las habilidades de la gente y además la plataforma, tecnologías, aplicaciones y simplificaciones de lograrlo. Entonces, en el mundo de hoy, datos se está convirtiendo de ser un activo importante de las empresas. Muchas empresas ya tienen en sus balance sheets datos como un activo. Tienen un valor, lo usan como una ventaja competitiva. Las empresas hoy que inteligentemente conectan gente con datos, como el caso de Uber o en el caso de Apple o en el caso de muchos nuevos modelos de retail como Amazon y entre más, son los ganadores. Y están aprovechando datos de todas partes en todos momentos. Si llega de nube o redes sociales o internos o de nuestros propios clientes y proveedores, aprovechan todos los datos disponibles para mejorar relación con cliente o para mejorar un proceso o para hacer eficiencias, etc. Estamos viendo nuevas demandas. Ya se acabó el tiempo cuando pudimos hacer un análisis de datos o un reporte de inteligencia de negocio y distribuirlo 2 o 3 días después del evento. Ya estamos en un mundo de real time. Nuestros clientes hacen Google cada momento y quieren una respuesta inmediata de cualquier cosa, sea un producto, un servicio, un restaurante o una dirección. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en nuestras organizaciones? Que podemos dar respuestas inmediatamente a nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros gestores o nuestros consejos, etc. Y por final, la cantidad de nuevos fuentes es una gran fuentes de datos, es una gran riqueza de información. Cada máquina hoy en día que el mundo está produciendo, sea una máquina para la industria petrolera, bombas, pozos, válvulas, tubos de distribución, barcos, todo lo que implica, por ejemplo, en esta industria viene ya sensorizado, viene con sensores embebidos. Estamos viendo también, por ejemplo, en la industria de agricultura, la introducción de drones que están revisando los ranchos y los diferentes frutas, legumbres, etcétera. La tecnología está ayudando muchísimo. Los mismos clientes. La semana pasada salió un anuncio, la verdad, en Estados Unidos, entre Dell y SAP, el concepto de la baja digital, donde la baja viene con sensores que lean su temperatura, su corazón, la cantidad de leche en las panzas,
y el momento, y suena chistoso, ¿no? A lo mejor están riendo todos ahí, pero la vaca digital es algo real, porque dice a los grandes empresas de comida y leche cuándo es el momento óptimo de traer el animal extraer la leche y optimizar. Entonces, la creatividad y la innovación en agricultura, en industria, en servicios financieros, sucursales digitales que estamos haciendo con muchos bancos, es infinito. Y más importante, es una gran oportunidad para cualquier empresa. Pero necesitamos recibir esta información y transformarlo y convertirlo a datos e información. Y también cuando tenemos esto que se puede actuar en el momento y innovar y transformar sin restricciones. Ok. En el mundo de TI tenemos el concepto de SAP, que hay dos modos operandi. Hay el modo de operar día a día, cotidiana, nuestras empresas, producir productos, dar servicios, operar funciones de finanzas día a día. Y esto sí necesita una plataforma que implica muchos datos y tiempo real ya en muchos sentidos, business intelligence, para seguir operando de forma rentable y eficiente cualquier empresa. Pero al mismo tiempo, la presión y exigencia, y lo vimos en las encuestas, más de 65% de lo que respondieron dijeron que sí están en un pleno proceso de transformación digital, implica también que estamos pensando y preparando más allá de la operación día a día. Y no es la forma más eficiente de tener de punto de vista o perspectiva tecnológica, de tener dos plataformas de datos diferentes para los dos modos. Y una de las cosas muy importantes de HANA, de SAP, es de combinar y dar la capacidad de hacer los dos al mismo tiempo. Operar excelente y con una reducción importante de costos y exactamente al mismo tiempo tener la capacidad de innovar y aprovechar toda la riqueza que el mundo de datos se presenta. Entonces, simplificando todo esto, ¿por qué SAP salió con HANA? Una de las primeras razones es que arquitecturas anteriores, yo digo anteriores, pre-Big Data o pre-transformación digital, estaban diseñados para hacer procesos de batch, de hacer un proceso de captar datos, procesarlos en un momento y luego horas, días o en ciertos casos semanas después hacer otro proceso como analizarlo o tomar una decisión. En el mundo real esto ya no vale, ya no es procesos que agregan valor a las empresas. Y esto implica que el performance, el comportamiento de la plataforma de datos tiene que ser mucho más sencillo, con mucha más velocidad y con mayor capacidad de analizar volúmenes de datos más grandes. Entonces, primero, HANA tiene el mejor performance de cualquier plataforma base de datos en el mundo. Número 2, hablamos de
libertad. ¿Qué quiere decir libertad? Principalmente hay muchos diferentes fuentes de datos. Que no siempre de hacer on-premise es la mejor forma. Y también hay ciertos procesos de negocio que son mejor diseñados para el nube y otros para on-premise o nuestros propios sitios. Muchos clientes me preguntan, Desmond, ¿me voy al cloud o me quedo on-premise? Y no hay una respuesta fácil o sencillo. La verdad, el negocio, su negocio va a decidir cuál es la respuesta cloud, on-premise o en híbrido. Entonces, el segundo, el plataforma de HANA, está diseñado y arquitectado para darles la libertad de hacerlo on-premise, cloud o un combinado entre los dos. Número 3, modelaje. Cualquier proceso de negocio o cambio implique siempre simulación y de considerar y probar diferentes modelos de negocio. Y esto también, inherente en esto, son procesos de datos. SAP HANA está diseñado para hacer este remodelaje o simulación de negocio de forma muy sencilla y muy rápida. Independencia. No es una plataforma que obliga al cliente de almacenar o hacer los procesos de cálculo, por ejemplo, todo en HANA. Permite almacenaje en diferentes fuentes de datos tradicionales que implica eficiencia y mucha efectividad. Y en el mundo de datos hoy, con tanto volumen, siempre hay diferentes alternativas de almacenar datos, pero lo que SAP HANA tiene es la inteligencia de buscar y traer el dato inteligentemente en el momento necesario para hacer el proceso de negocio o la decisión o análisis. Eso es lo importante en la inteligencia de HANA. Adicionalmente, es latencia, es que hay tantas fuentes de datos y no siempre todos los datos están real time, algunos están históricos, etc. Pero HANA viene integrado con las herramientas para agregar todas estas diferentes fuentes y ponerlos en una forma entendible y consumible del negocio. Gobernancia siempre es importante. HANA Platform viene con la capacidad de limpiar, enriquecer y hacer seguro tus datos en este entorno de real time y las exigencias que el negocio necesita sobre la base de datos y todas las diferentes formas de datos que tiene. Y finalmente, la plataforma también tiene que tener lo que llamamos un Universal Data Set, ¿no? Es que hay con tantas diferentes fuentes de datos que no podemos tener o no es lo más eficiente de tener diferentes juegos de datos y cada juego de datos para un propósito en particular. SAP HANA está diseñado para que con una fuente de datos y un juego de datos puedes hacer todos los diferentes usos y aplicaciones para el negocio. Entonces, el Modern Data Platform de SAP implica el pipeline gobernancia que practicamos, la libertad del cloud o on-premise o el híbrido,
Y además estamos también con la plataforma de recibir Machine Learning, IoT, el Data Warehousing virtual o físico, y on-premise, on-cloud, y simplificar enormemente las funciones de SQL Querying o de OLAP y ROLAP y Time Series, gráfico, etcétera, y todo lo que implica una aplicación en el mundo moderno. Muy importante también el Developer Network, que permite cualquier negocio de hacer sus propias aplicaciones customizado en el SAP Cloud Platform, que se conecta con HANA Core, ya es mucho más disponible y más fácil y permite una simplificación, por ejemplo, en el desarrollo y despliegue de aplicaciones móviles como nunca antes. En este sentido, también como parte de HANA, tenemos el SAP Cloud Platform. Entendemos en SAP que las empresas no solamente operan con datos de SAP o con aplicaciones solamente de SAP, y a veces hay customizaciones necesarias para sus propios negocios, o hay extensiones de aplicaciones hacia afuera de la organización o desde afuera hacia adentro. Inclusive puede ser, hay conectividad necesaria entre una aplicación de SAP y otro. Por ejemplo, podría ser con Core como arriba para alinear gastos con compras. Y eso es una de las grandes capacidades de SAP Cloud Platform, que permite hacer todo este desarrollo en Java en cuestión de días o semanas, de hacerlo móvil o on-premise y hacer la conectividad. Entonces, SAP Cloud Platform, otra parte del HANA Platform, que es crucial y agrega muchísimo valor en este moderno enterprise. Ahora quería compartir con ustedes, con todas estas necesidades, dónde está SAP HANA en América Latina. Afortunadamente, como Milen mencionó al principio, he tenido tener el gusto y el honor de ser parte de HANA desde su inicio en América Latina hace 5 años. Me acuerdo muy bien cuando tuve que poner este slide, cuántos clientes tuvimos, y apareció 0. Y sin el 4.8 enfrente, sin 1. Me da mucho gusto compartir con la audiencia hoy que tenemos más de 4,800 clientes de HANA en América Latina. Para ponerlo en perspectiva, es casi 1,000 clientes al año desde que lanzamos HANA. Y más interesante aún, hay casi 50% de los clientes que están vivos con algo en HANA. Puede ser su ERP o su BW, o tienen warehouses, data warehouses, o ciertas aplicaciones que están innovando o transformando el negocio. Más de 2,300 clientes ya han adaptado HANA. Damas y caballeros, este nivel de adopción nunca hemos visto en SAP antes. Esa es la adopción más rápido en la historia de SAP. S/4HANA, el ERP Core ya rediseñado para el mundo moderno de negocio.
lanzamos S/4HANA al principios de 2015, hace 2 años en América Latina, más de 700 clientes y más de 30% en solo 2 años, más de 200 ya vivos, ya han migrado del ERP legado a S/4HANA. Entonces, HANA está vivo y con mucho éxito y adopción en América Latina. Muchos me preguntan cuál es el resultado de esto y cuál ha sido el impacto de HANA en sus negocios. No solamente tecnológicamente hablando, pero más importante, ¿qué impacto tiene sobre el negocio? Uno de mis favoritos casos es la ciudad autónoma de Buenos Aires en Argentina. Antes, Buenos Aires sufrió de inundaciones tremendos en épocas de lluvias sin realmente la capacidad de prevenir o de reaccionar o de ser proactivos por la falta de no conectividad entre presas de agua, entre distribución de agua y también por el bloqueo de alcantarilla en la ciudad por basura. Aprovechando las tecnologías de sensores y cámaras digitales, todos enviando información a HANA, hemos reducido a casi cero las inundaciones en ciertas zonas de la ciudad. Más de 30,000 alcantarillas se mantienen limpias y el impacto en las respuestas sobre los problemas de infraestructura es enormemente reducido. Eso es un impacto que causa una increíble satisfacción. Ha eliminado la disrupción que inundaciones puede causar a negocios, a escuelas, a la sociedad y ni hablar del costo lo que implica. Eso es un excelente ejemplo de cómo HANA puede tener un impacto. Cambiando al mundo privado, Coca-Cola en la región andina, uno de los adaptores a HANA muy temprano y siguen creciendo con HANA en todo el mundo, han tenido una experiencia tremenda. Han aumentado su capacidad de entrega de su producto a casi 3.300 millones de litros entregados solamente en 2012. Y una cosa muy importante, de sus diferentes puntos de venta, en tiendas, en máquinas de despensa, hacen algo ahora que es ¿cuál es el valor de mi cliente? ¿Qué representa un cliente en una tienda, en un supermercado o un cliente casual en alguna parte de América Latina? Y gracias a HANA tienen la inteligencia a este nivel de granularidad y exactitud. Y todo esto, análisis del valor y rentabilidad de clientes está pasando en tiempo real. Cualquier momento del día pueden verlo. No 2 meses después, 2 semanas o 3 días después de la transacción. En línea. Arauco Chile, otro gran innovador en América Latina en la industria de celulosa y producción forestal. Implementaron SAP HANA hace como 3 años aproximadamente y sus tiempos de consolidación de datos de diferentes negocios, sea forestal, sea sus plantas de molinos de papel, sus corrugadoras, ha sido disminuido de semanas a días. Y ahorita vamos con días a segundos casi. Gracias a HANA. Y sus pronósticos y preparación para el negocio y obviamente su confianza y su capacidad de cumplir con sus responsabilidades a sus inversionistas, clientes, empleados, etcétera, ha aumentado enormemente. Estos son
casos reales entre los casi 5,000 clientes. Por razones de tiempo tuve que, Milen me insistió que nada más hablo de 3. Puedo hablar de cientos. Y durante los próximos webcasts que vamos a hacer, vamos a compartir, ojalá, sus éxitos con HANA en América Latina y también muchos más casos que tenemos alrededor del mundo que creo que serán de enorme valor para ustedes. Con eso termina mi plática y quiero agradecerles de nuevo y agradecer a Milen y a Jerónimo de IDC. Muchas gracias a todos por su participación. Con esto concluimos el seminario en línea del día de hoy. Les recordamos que la presentación se las vamos a estar haciendo llegar posteriormente. Así como les vamos a agradecer muchísimo si antes de salir nos hicieran el favor de contestar una encuesta de salida que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Con esto nos ayudan a nosotros a mejorar el contenido para los próximos seminarios que vamos a tener, como ya bien mencionó Desmond. Finalmente, pues muchas gracias Jerónimo por tu participación, Desmond por tu ilustración sobre SAP HANA y a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias.